Teoría de los rasgos de Gordon Allport. Gordon Allport nació el 11 de noviembre de 1897 en Montezuma, Indiana. Fue el cuarto y último hijo de John Allport y Nellie Allport. El padre de Allport había participado en varios proyectos empresariales de Gordon. En 1936, Allport seleccionó las palabras del diccionario que definen una persona y clasificó hasta 4.500 en 3 niveles diferentes. Estas palabras definen las diferencias individuales en base a 3 niveles conocidos como rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. Los rasgos secundarios son aquellos que no son tan consistentes y que dependen de la situación. Rasgos cardinales serán aquellos que están presentes en todo comportamiento, que describen en una o dos palabras a una persona, que veremos en el siguiente video. Perspectiva general de la psicología del individuo de Allport. Más que cualquier otro teórico de la personalidad, Gordon Allport destacó la singularidad de los individuos. Según Allport, intentaron descubrir a las personas en términos de rasgos generales, las despoja de su individualidad. Por este motivo, se oponía a las teorías de rasgos y factores que tienden a reducir las conductas individuales a una serie de rasgos comunes. Según Gordon Allport, la personalidad es la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determina una forma de pensar y de actuar, única en cada sujeto en su proceso de adaptación al medio. Estructura de la personalidad. La estructura de la personalidad designa sus unidades fundamentales para Freud. Estas unidades eran los instintos para Eichmann, eran factores determinados, procedimientos estadísticos. Para Allport, las estructuras más importantes son aquellas que permiten la descripción de la persona en términos de características individuales que él denominó rasgos personales. La estructura de personalidad, según Hans-Jürgen Heisenberg, el conjunto de características personales de un sujeto humano. Estas características, en parte innatas, en parte adquiridas, constituyen el comportamiento de todo individuo humano, haciéndole único e irrepetible. Rasgos personales. Durante gran parte de su
trayectoria profesional, Alport cuidó distinguir entre los rasgos comunes y los rasgos individuales. Los rasgos comunes son características generales que se encuentran en muchas personas. Se puede decir de estudios de análisis factorial como los realizados por Eichmann y los autores de la teoría de los 5 factores, o pueden ponerse de manifiesto mediante diversos test de personalidad. Los rasgos comunes permiten comparar entre sí a los individuos de una cultura concreta, mientras los rasgos comunes son importantes para estudios que hacen comparaciones entre individuos. Los rasgos personales son aún más importantes porque permiten a los investigadores estudiar cada individuo, pero separado. Alport en 1961 definió un rasgo personal como una estructura neuropsíquica generalizada, exclusividad de cada individuo. Puede hacer que diversos estímulos sean fundamentalmente equivalentes y activar y dirigir formas coherentes equivalentes de conducta adaptativa y de estilo. La distinción más importante entre un rasgo personal y un rasgo común se expresa en la frase aclaratoria exclusiva de cada individuo. ¿Cuántos rasgos personales tiene cada individuo? Esta pregunta no se puede responder sin hacer referencia a la preponderancia que tiene cada rasgo personal en la vida del individuo. Si contamos los rasgos personales que son fundamentales para una persona, probablemente cada persona tendrá un máximo de 10. Sin embargo, si incluimos todas las tendencias de cada persona, podría tener cientos de rasgos personales. Rasgos fundamentales. Algunas personas poseen características extraordinarias o una pasión tan destacada que llega a dominar sus vidas. Alport, 1961, denominó a estas características personales rasgos fundamentales. Son tan evidentes que no se pueden esconder. Prácticamente todos los actos en la vida de las personas giran en torno a estos rasgos fundamentales. No hay muchas personas que tengan un rasgo fundamental, pero las que lo tienen suelen ser conocidas por este atributo específico. Rasgos secundarios, menos destacados pero muy superiores en número a los rasgos principales. Son los rasgos secundarios. Todo el mundo tiene numerosos rasgos que no son fundamentales en su personalidad, pero que aparecen con cierta regularidad y originan muchos de los comportamientos específicos en las personas. Obviamente los 3 niveles de los rasgos personales son puntos arbitrarios en una escala que abarca desde los más representativos hasta los menos relevantes. Rasgos de motivaciones y del estilo. Todos los rasgos personales son dinámicos en el estilo de que se pueden servir de motivación. Las personas se sienten motivadas para vestirse como una necesidad básica de mantener la temperatura corporal, pero el modo en el que se visten está determinado por sus rasgos de estilos personales. Los rasgos de motivación se parecen al concepto de comportamiento reactivo de Maslow, mientras que los rasgos de estilo se asemejan a su noción de comportamiento expresivo. Propio. Algunos rasgos personales, tanto de motivación como de estilo, se encuentran próximas al nuevo de la personalidad, mientras que otros se sitúan en la periferia. Alport usó el término latino proprium para definir a esas conductas y características que las personas consideran fundamentales en su vida. El proprium no es la totalidad de la personalidad, porque muchas características y conductas de una persona no son fundamentales y se encuentran más bien en la periferia de la personalidad. Estas conductas no propias influyen en 1. Impulsos y unidades básicas que generan. 2. Costumbres como vestirse, saludar y conducir por la derecha. 3. Actos habituales como fumar o cepillarse los dientes que se hacen de manera automática y no son cruciales para la identidad de las personas. Como el cálido centro de la personalidad, el proprium influye esos aspectos de la vida que la persona considera importantes para su identidad y para la superación personal.
Según Alport, la mayoría de las personas están motivadas por impulsos presentes, más que por hechos pasados. Son conscientes de lo que están haciendo y tienen una cierta noción de lo que están haciendo. Alport también sostenía que las teorías de la motivación deben tener en cuenta las diferencias entre motivos periféricos y motivos propios. Los motivos periféricos son aquellos que satisfacen una necesidad, mientras que los motivos propios pretenden mantener la atención y el desequilibrio. Una teoría de la motivación. Alport sostenía que una de las teorías de la personalidad adecuada debe partir del supuesto de que las personas no solo reaccionan a su entorno, sino que también influyen y provocan una reacción en él. La personalidad es un sistema dinámico que permite la entrada constante de nuevos elementos que provocan cambios de la persona. Alport afirmaba en 1960 que muchas teorías de la personalidad anteriores no tenían en cuenta las posibilidades de crecimiento. El psicoanálisis y las diversas teorías de aprendizaje son teorías fundamentalmente homeostáticas o reactivas, porque consideran que las personas están motivadas ante todo por la necesidad de reducir tensiones y alcanzar un estado de equilibrio. Autonomía funcional. El concepto de autonomía funcional es el postulado más caracterizado de Alport y al mismo tiempo el más controvertido. En la explicación de Alport para los innumerables motivos humanos que al parecer no son explicados por los principios hedonista o reducido de tensiones. La autonomía funcional representa una teoría de motivos cambiantes, por contraste con los motivos invariables y la piedra angular de las ideas sobre la motivación de Alport. En general, el concepto de autonomía funcional sostiene que algunos de los motivos humanos, aunque no todos, son funcionalmente independientes del motivo original que provocó la conducta correspondiente. Si un motivo es fundamentalmente autónomo, puede servir para explicar una conducta y no es necesario buscar causas ocultas o primordiales más allá de él. La teoría debe reconocer la actualidad de los motivos. En otras palabras, toda motivación debe ser relevante en el momento actual. El pasado en sí mismo no es importante, la historia de un individuo es relevante, solo si influye de algún modo en la motivación actual. Debe ser una teoría pluralista, que admita todos los motivos de varios tipos. En este aspecto, Alport fue crítico con Freud y su teoría de los instintos, Adler y su lucha por el éxito y todas las teorías que consideran el autorrealización como motivo principal. Debe reconocer la fuerza dinámica de los procesos cognitivos como la organización y la intención. Alport sostenía que la mayoría de las personas se preocupaban por el futuro, pero muchas teorías psicológicas se dedicaban a explorar con el pasado de la vida de las personas. Casi no leía. Una teoría adecuada de la motivación deberá tener en cuenta la singularidad concreta de los motivos. Un motivo singular y concreto es distinto de un obstáculo y general, ya que este se basa en una teoría preexistente más que en la motivación real de una persona real. Sostenía que los motivos de las personas adultas son fundamentalmente distintos de los motivos de los niños y que las motivaciones de los individuos neuróticos no son las mismas que las de las personas normales. En resumen, un motivo funcionalmente autónomo también es actual. Procede de un motivo anterior, pero es funcionalmente independiente de aquel. Alport, en 1961, definió la autonomía funcional como un sistema de motivación adquirido en el cual las tensiones no son del mismo tipo que las tensiones previas que generaron este sistema adquirido. En otras palabras, lo que empieza como un motivo puede convertirse en otro nuevo, que tiene continuidad histórica respecto al primero, pero es fundamentalmente independiente de aquel. Por ejemplo, una persona puede cultivar plantas para satisfacer la necesidad de alimentarse y acabar interesándose por la jardinería. Autonomía funcional perseverante. El más elemental de los dos niveles de autonomía funcional es la autonomía funcional perseverante. Alport
acuñó este término a partir de la palabra perseverancia, que es la tendencia a que una impresión influya en expresiones posteriores. La autonomía funcional perseverante está presente en los animales y en los humanos y se basa en principios neurológicos simples. Autonomía funcional propia, el sistema director de la motivación que confiere unidad a la personalidad es la autonomía funcional propia, que hace referencia a los motivos autónomos que están relacionados con el proprium. Los rompecabezas y el alcohol raras veces se consideran aficiones típicas de una persona. No forman aunque parte del proprium, sino que existe solo en la periferia de la personalidad. En cambio, el trabajo, las aficiones y los intereses están más cercanos al centro de la personalidad y muchas de nuestras motivaciones relacionadas con ellas llegan a ser fundamentalmente autónomas. Criterios para la autonomía funcional. En general, un motivo es fundamentalmente autónomo en la medida en que se buscan nuevos objetivos, lo que significa de manera similar un científico que en respuestas o problemas difíciles podría acabar obteniendo más satisfacción de la búsqueda de la solución. De manera similar, un científico que en principio se dedica a buscar respuestas a problemas difíciles podría acabar obteniendo más satisfacción de la búsqueda de la solución. Procesos que no son fundamentalmente autónomos. La autonomía funcional no puede explicar toda la motivación humana. Allport, 1961, enumero 8 procesos que no son fundamentalmente autónomos. Número 1, biológicos. Número 2, motivos directamente vinculados a la satisfacción. Número 3, actos reflejos. Número 4, aspectos relacionados con la constitución. Número 5, costumbre. Número 6, pautas de conducta. Número 7, sublimaciones sobre el deseo sexual. Y número 8, neuróticos o autónomos. El estudio del individuo. Dado que la psicología ha venido estudiando leyes y características generales comunes de muchas personas, Allport abogó repetidamente por el desarrollo y uso de métodos de investigación que estudiarían al individuo. Allport definió la personalidad como la organización dinámica dentro del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan la conducta y el pensamiento de la persona. En resumen, el concepto de la humanidad de Allport es optimista y sostiene que las personas tienen un cierto grado de libertad. Los seres humanos actúan guiados por objetivos, son proactivos y están motivados por diversas fuerzas, la mayoría de las cuales están dentro de la conciencia. Las experiencias de la primera infancia tienen una importancia relativa y son significativas solo en la medida en que existen en el presente. Las diferencias y semejanzas entre las personas son importantes, pero la psicología de Allport da más importancia a las diferencias individuales y la singularidad. No confundas mi personalidad con mi actitud. Mi personalidad es quien soy yo y mi actitud depende de quién seas tú.